buenas noches, ¿cómo me les va? Estoy grabando ya la de fin de semana y vamos, vamos a seguir trabajando en eh, conocer al Señor, en buscar al Señor, porque realmente yo creo que los últimos tiempos, todos los días, son como más cercanos, pero por lo que son más cercanos, nosotros tenemos que aprender todos los días más a compartir la palabra, porque lo que yo no tenga para mí es muy difícil poderlo transmitir a otras personas. Entonces, esta noche, acercarme más a ti, oh Dios, he colocado el título, porque yo creo que los primeros que tenemos que acercarnos más a Dios es cada uno de nosotros, que tenemos muchas preguntitas, muchas cositas y vamos a seguir trabajando. Y entiende mejor el propósito de tu vida al comprender mejor a Dios. Voy a volvérselo a repetir. Entiende mejor el propósito de tu vida. Ustedes saben que eso es, ahí tenemos todos una cosa que todos queremos como ya saber el propósito, el llamado. Pero realmente, ¿qué pasa? Como que uno en un momento dice, no, este es el propósito, este sí. El propósito es crecer, es madurar en la palabra, pero a veces uno dice, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo esto? ¿Sí? Pero cuando yo empiezo a poder entender qué va a pasar, voy a comprender mejor a Dios. Porque yo no les puedo decir que todos nosotros tenemos el mismo propósito, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente, ¿verdad? Pero el propósito supremo de Dios es alinearnos con su carácter. Bueno, el propósito supremo de Dios es alinearnos con su carácter. Él dice que Él, ¿qué es lo que quiere? Que fuimos hechos a su semejanza y que aprendamos todas las cositas. Entonces, el propósito supremo de Dios es alinearnos con su carácter. Después de todo, fuimos creados a imagen de Dios. Y signifique lo que signifique esto, en nosotros hay algo que se relaciona con algo que, que hay en Dios y nuestra comunión depende de que descubramos ese algo. Voy a volvérselo a repetir. Y signifique lo que signifique esto, acabo de decir, después de todo, fuimos creados a la imagen de Dios. Uno a veces piensa y dice, bueno, ¿cómo es creado a la imagen? El Señor quiere que tú realmente sientas pasión por Él. Así es sencillo. Bueno, que uno pueda sentir pasión por la palabra de Dios, pasión por orar, eh, pasión de estar con el Señor. Esto no quiere decir que todos ahora nos vamos a dedicar, cada uno tenemos nuestro trabajo, todo lo que tenemos, pero que cuando yo realmente me encuentro con el Señor, sea en pasión. Que yo le pueda decir, Señor, yo te voy a dedicar 5 minutos, 10 minutos, 15, cada uno le dedicaremos, o voy a leer tu palabra, pero yo quiero todos los días tener más revelación de tu palabra, entender. Por eso digo, signifique lo que signifique eso, en nosotros hay algo que se relaciona con algo que hay en Dios. ¿Qué pasa? ¿Con qué me relaciono? Sería una buena pregunta para cada uno de nosotros. Usted me dirá, yo me relaciono muy bien cuando estoy en alabanza. ¿Mm? Pongo una canción y esa canción o mi alabanza preferida es esta, porque cada uno tenemos, y esa canción yo voy a la presencia del Señor. Yo siento la presencia del Señor. Y nuestra comunión depende de que descubramos ese algo. Es en oración, es leyendo la palabra, es
¿Qué es lo que realmente es orando? Es hablando con el Señor. Si yo de pronto nos sentamos, yo creo que todos nos pasa en un momento que como que uno está un poquito así enredado y uno dice, Señor, ¿yo qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo? Ese es un hablar con el Señor. Bien, por eso, entonces encontramos algo en la palabra que David escribió y dijo en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjese que si usted lo lee todo, ¿qué pasa ahí? Primero, sí, examíname, oh Dios, porque, pero en esto habíamos tenido una enseñanza que no era buena, porque era como diciendo, Señor, no, lo que le estamos como saca el pecado, bueno, era un poquito como enredado y se había enseñado mal, de que de pronto esto lo decíamos en la palabra y íbamos a como a ser disciplinados. Pero como nosotros estamos conociendo al Señor, estamos buscando lo que es, papito, dime que conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ya vamos a ver más adelante otra cosita y ustedes van a ver cómo lo podemos. Guíame en el camino eterno. Nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos un futuro asegurado y entonces, ¿qué pasa? Le estamos diciendo al Señor, yo todos los días quiero, como el título que dice, acercarme más a ti, oh Dios. Entonces, Señor, déjame ver qué hay, o qué más tengo que hacer, o qué estoy haciendo mal. Cuando no podemos, cuando entendernos, ni explicar qué sentimos, porque a veces, a usted no le ha pasado que uno a veces dice, pero a ver, espera un momentico, como que no me entiendo, como que no sé cómo orar, como que, no sé. Entonces, cuando no podemos entendernos ni explicar lo que sentimos, Dios nos invita a llevarle nuestras luchas internas y pedirle que nos ilumine. A mí esto me fascina porque yo creo que todos tenemos luchas internas, todos, sin excepción, que a veces si tú te pones a hablar con otra persona, ¿qué pasa? De pronto esa persona tiene una lucha que uno dice, uy, esto está como complicada, pero a la hora de la verdad, tú y yo tenemos luchas, siempre, cosas internas que uno dice, ¿cómo hago? Mire, tan sencillo como leer la palabra. Yo les dije que este año que cada uno escogiéramos cómo íbamos a leer la palabra para que no se nos vuelva una carga, sino que sea delicioso sentarme a leer la palabra y decir, uy, mire, esto yo no lo había visto, esto, que yo sienta como pasión de que quiero aprender, pero que no es que cuántos capítulos leíste, cuántos, no, sino que todos nosotros podamos realmente, porque esa puede ser para nosotros, ¿qué puede ser? Una lucha. Una lucha puede ser orar. Uh, mire, luchas tenemos muchas que, pero que le pedimos al Señor que nos ilumine. ¿Y saben qué pasa aquí? Que Él entiende lo que nosotros no entendemos. Fíjense que a veces en nuestra relación personal con el Señor, a ver, aquí hay una cosa, a todos nos enseñaron en cada hogar, nos educaron de una forma, pero por ejemplo, a uno lo educaron a cómo, que hay que respetar. Entonces uno a veces dice uno, no, si le digo esto al Señor, ¿cómo sería? Si le digo aquello, no, el Señor me entiende. El Señor me entiende y me dice, a ver, vamos a ambos a mirar lo que tú me entiendes. Y sabe qué hacer cuando estamos a la deriva. Y sabe qué hacer cuando estamos a la deriva. No se preocupe,
a veces uno está realmente a la deriva, uno está pensando, ¿yo qué hago? ¿Para dónde? Pero es mi Padre y Él me va a ayudar. Pero recuerde que lo que les he dicho muchas veces y se lo vuelvo, nosotros tenemos un libre albedrío. Si yo no le digo al Señor, el Señor dice, pues parece que está bien. Aunque Él te está viendo, Él está contigo, tú no sabes qué hacer, pero ¿qué pasa? Yo tengo que, es mi Padre. Cuando es mi Padre, que es, ¿qué tengo? Yo tengo que decirle, mira, yo definitivamente no entiendo esto, no sé qué hacer. Y vemos el ejemplo de David. David entendía que no podía conocer su propio corazón. Fíjese que usted lee los salmos, hoy cogí el 139, pero David le decía, Señor, perdóname, Señor, yo como lo hice. Si usted lo revisa los salmos, lo que podemos sacar realmente es que David entendía que no podía conocer su propio corazón, que tenía que ir al Señor y decirle, bueno, entonces nuestra pregunta sería, ¿cómo podríamos hacerlo personas como tú y como yo? ¿Mm? El resumen es una obra de Dios. Dios tiene que intervenir con nosotros y entonces, ¿qué pasa? Como es una obra de Dios, entonces el Señor, cuando yo leo la palabra, cuando leo esta palabra que tú me acabas de decir, Señor, sí, yo de pronto, yo hablo mucho de la vida eterna, podemos preguntarnos nosotros, pero no miramos la magnitud que tiene la vida eterna, ¿sí? Todo lo que nos da la vida eterna, todo lo que nos da ese nacimiento que de pronto hace muchos días dimos, sí, nosotros podemos llevar 20 años en la palabra, podemos llevar 25, podemos llevar 5, pero de pronto no hemos visto la dimensión, es una obra de Dios, porque fue por fe, usted por fe le dijo, Señor, entra a mi vida y toma el control. ¿Mm? Y entonces nunca debe verse obstaculizada esta situación que estamos viviendo. ¿Mm? Porque a veces, por nuestra ignorancia de lo que hace Dios, a veces pensamos, no, esto cómo está o qué está haciendo. Entonces, fíjense que aquí hay un detallito que tenemos que mirar. Cuando a usted le dice el Señor, como en esta noche, examíname. Le digo yo al Señor, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Porque yo no creo que todos tenemos unos pensamientos, gloria a Dios. Uno tiene pensamientos que a veces y cositas que las pelea y que yo creo que eso. Entonces, ¿qué pasa? Guíame, le decimos al Señor, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle. La persona que necesita saberlo todo y comprenderlo todo impedirá que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Uno a veces se monta en unas películas y entonces uno dice, no, pero un momento, yo necesito, a ver, les voy a volver a repetir, la persona que necesita saberlo todo y comprenderlo todo impedirá que Dios haga solo lo que lo que Dios haga solo lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque si tú miras las áreas de tu vida, hay áreas que le funcionan a uno perfecto y otras que son. Pero si yo le digo al Señor, papito, a mí a veces orar me cuesta mucho trabajo cómo dirigirme a ti, cómo decirle. Entonces, ¿qué pasa? El Señor va a intervenir en esa parte y entonces, cuando Él interviene, yo tengo la comunión con Él. Mire, a veces hemos enredado tanto la comunión, a ver, tener comunión con Él, cómo hago, qué hago, para dónde cojo, ¿no? Tenemos que aprender una cosa.
cosa que lo hemos visto ya varias veces, Dios está tan cerca de ti ahora mismo como lo ha estado siempre y como siempre lo estará. Se lo repito, Dios está tan cerca de ti ahora mismo como lo ha estado siempre y como siempre lo estará. Fíjese, Él está aquí. Él en este momento está ahí contigo. ¿Y qué está haciendo? Esperando que tú entiendas, pero Él siempre está. Esto me pasaba algo muy simpático, porque yo creo que todos a veces nos ponemos bravos, decimos lo que no tenemos que decir. Y yo le decía, ay Señor, perdóname. Porque tú, ¿qué me estás diciendo? Dios está tan cerca de ti ahora mismo como lo ha estado siempre y como siempre lo estará. O sea, Él sabe perfectamente. Este es uno de los atributos de Dios, la omnipresencia, que significa sencillamente que Dios está presente en todas partes. Que a veces se nos olvida, sí, a veces se nos olvida y yo ahorita montando el tema y estudiando, uy, perdóname Señor, ¿por qué? Porque uno a veces dice cosas, no, papito, mejor dicho, perdóname, pero papá, yo creo que eso, si nosotros lo tomamos, lo recibimos como una revelación, tú vas a cambiar una actitud que tienes. Porque cuando tú te acuerdas, uy, el Señor está cerca, aquí está, y yo miro lo que estoy diciendo, haciendo. ¿Mm? Entonces, yo creo que va a cambiar en esa área que me está costando trabajo. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir una mentira, yo digo, uy, el Señor está aquí, no, yo qué voy a decir, está aquí y yo estoy diciendo lo que no tengo que decir. Estoy hablando lo que no tengo que hablar, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar a hacer un cambio. ¿Mm? ¿Por qué? Voy a decir, sí, Señor, hoy estoy aprendiendo que tú estás cerca de mí. Y es un atributo de Dios. Ahí nadie más, es un atributo de Dios. Entonces, no hay ningún lugar donde no esté Dios. Y resulta que nosotros como creyentes, Dios está aquí. Y Dios está cuidando de ti. Tú te acuestas a dormir y Dios está ahí. Todo lo que haga. Si nosotros pensáramos eso, miren que nos cambiarían muchas cositas. Y diríamos, uy, qué pena contigo, Señor. No, esto no puede ser así, ¿verdad? Miren, yo lo pensaba cuando uno a veces contesta cosas que no hay para qué contestar. Las contesta feo y uno dice, ah, la embarré. Claro, pero ahora nos vamos a dar más cuenta de que la embarré pensando Dios está aquí. Qué pena contigo, Señor, lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a mirar lo que dice el Salmo 16:11. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Papito, tú estás aquí y tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo creo que esto, si lo estamos como lo estamos viendo en esta noche, mire, vamos a mirar y a decir, uy, sí, Señor, papito, yo voy a hacer un cambio ahí, ¿verdad? Voy a hacer un cambio. Miremos Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Yo me puedo meter debajo de la cama y el Señor está. ¿Sí? El Señor va a estar todo el tiempo. Esto significa que no importa dónde vayamos, podemos contar con su presencia en todo lugar.
Él está a su alcance y nadie puede impedirle buscar refugio en sus brazos de amor. Piense usted, yo pensaba, lo que yo le digo, estudiándolo, yo decía, yo le digo mucho al Señor, consiénteme, papito, consiénteme. Y Él está ahí. Consiénteme, Señor. Necesito de tu consentimiento. Y Él se busca la forma de cómo consentirlo a uno. Pero a veces uno que ha hecho no ha, ¿cómo les digo yo? Ha como enredado las cosas y entonces no ve realmente lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Miren que hay una palabra en Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Dios nunca está tan ocupado, acuérdese usted, manejando el universo que no tenga tiempo para usted. Él puede oír sus oraciones, al mismo tiempo se encarga de todo lo demás. Fíjense ustedes que nos hemos repetido mucho cosas como Dios de imposibles. Padre, para ti todo es posible. El Señor está aquí, yo le estoy diciendo, Él está, que es omnipresente, la omnipresencia del Señor, que significa sencillamente que Dios está presente en todas partes. Fíjese que aquí cambian muchas cosas. Yo puedo estar mañana, el Señor está conmigo, yo puedo hablarle y decirle, papito, te necesito. ¿Mm? Te necesito. Dios está tan cerca de una cosa como está de la otra. Pero fíjense que yo acabo de decirles a ustedes que hay personas que dicen, no, espere un momentico porque eso yo no lo entiendo. Sí, hay cosas que no vamos a entender. ¿Por qué? Porque son sobrenaturales. Así de sencillo, son sobrenaturales. Y hay cosas que uno dice, sí, el Señor está aquí. ¿Mm? Y entonces, pero son cosas sobrenaturales que, ¿qué? ¿Por qué las estás entendiendo tú? Por fe. Porque nosotros caminamos en fe. Porque el día que nos dijeron que entráramos a participar de ser creyentes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Realmente yo le dije al Señor, por fe, entra a mi vida y toma el control. Y de ahí para adelante, todo lo que yo leo en la palabra lo leo por fe. Pero, ¿por qué lo entiendo en este momento más? Porque en mi vida ha habido milagros y prodigios. Ha habido cosas que usted las veía tan lejanas y que el Señor lo ha hecho. ¿Sí? Uno veía cosas tan lejanas. Miren, hay cosas que se ven, por ejemplo, que uno le dice, mire, usted, por ejemplo, puede haber pasado en las casas de uno, usted nunca se va a casar, usted no va a tener un esposo, no va a tener una esposa, usted no va a tener hijos. Hoy tiene usted la esposa, el esposo, los hijos, tiene un hogar, tiene un trabajo. O de pronto cuando empezó, por ejemplo, su carrera universitaria, eso no sirve para nada y resulta que todo, la victoria está en la carrera. Porque el Señor ha estado ahí. ¿Y qué ha pasado? Usted hoy dice, realmente mi carrera ha sido una bendición y continuará siendo una bendición. Y esto es algo que nos cuesta entender. Intentamos comprender a Dios y sus atributos por medio de nuestras capacidades limitadas. Porque ustedes ahorita dicen, bueno, Dios está aquí, ahora está aquí. Dentro de nuestras capacidades limitadas no lo vamos a entender. Pero nosotros somos hombres y mujeres de fe. Y creemos en las cosas sobrenaturales, las hemos visto en nuestra vida. Entonces, Dios no tiene ninguna limitación respecto a nada.
no tiene ninguna limitación respecto a nada. ¿Mm? Entonces, vamos a ver un ejemplo, que es Elías. Elías, vamos a Primera de Reyes 19 y vamos a mirar, por ejemplo, vamos aquí, el 19 que ustedes se lo van a leer, yo voy a coger solamente versículos sueltos. Entonces, vamos a coger el versículo 2 primero. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Porque ¿qué había pasado? Él había destruido todo. Entonces dice: así me hagan los dioses y aún me añadan. Bueno, ella estaba muy brava. ¿Y qué pasaba? Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, destruir totalmente. Aquí, ¿qué empieza a pasar? Que, ¿qué pasó? Que él se asustó, como nos pasa a todos. Cuando ustedes tienen una situación o tenemos nosotros una situación, uno a veces se asusta y toma unas decisiones que después dice: pero qué, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Sí? Entonces, viendo pues el versículo 3, 4, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjese que lo que yo les digo es una total chiripiorca, ¿verdad? Él en ese momento dijo: no, esta me va a pasar al otro lado. Usted sabe que cuando unos somos más sensibles a otros en los temores. Por ejemplo, una cosa que hay que trabajar es el temor. Uno a veces tiene unos temores que después uno se arrodilla y dice: pero ay Señor, perdóname. Pero tiene ese temor. ¿Por qué tiene ese temor? Porque de pronto, ¿por qué hay que trabajarlo? Porque a mí me pudo haber pasado en eso una cosa que fue para mí tenaz, entonces yo pienso que lo van a volver a hacer. Por ejemplo, en el temor a las personas, porque no hemos tenido las mejores experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Como que uno se asusta y uno dice: aquí se me voy para el enebro, porque nos asustamos. Pero si nosotros hemos leído la palabra, hemos buscado, el Señor dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces, pero mientras usted se acuerda, le pasa lo de Elías. Elías dijo: yo me voy a esconderme a donde pueda. Pero aunque él se había escondido, el Señor estaba con él. El Señor lo estaba cuidando, porque miren lo que va pasando. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. O sea, ¿por qué mandaba? A ustedes no les ha mandado ángeles el Señor, que uno dice: llegó como un ángel, ¿verdad? Igualito le estaba pasando a Elías, pero él estaba muerto del susto, muerto del temor. Él no sabía realmente qué hacer, pero lo envió. Acuérdese que el ángel puede ser mi pareja. A usted no le ha pasado, por ejemplo, con los niños, que a veces el niño viene y le dice una cosa y uno dice: uy, de verdad, la chiripiorca que tengo es terrible, y el niño lo ve tranquilo, lo ve, ¿sí? Cuando a uno, por ejemplo, le dicen algo al niño y dígale y no le diga, yo no dice: bueno, ya le voy a ir a decir, y el niño dice: no, pero esto era así, y usted queda totalmente desarmado. Usted
¿verdad? Porque, miren, yo ahora que tengo mis bebés, que los bendigo porque cómo aprendo todos los días de ellos. Ellos no le ven problema a las cosas. Por eso el Señor dice que uno debe tener el corazón de niño. Ellos solucionan, usted empieza a dar alarido y decir, hicieron, no hicieron. Y el niño, tranquilo, él viene, van creciendo, ya saben cómo arreglan, qué hacen, y uno en la chiripiorca. Y fíjese que aquí lo podemos llevar mucho a nuestra vida diaria. El Señor está con nosotros. ¿Y qué pasa? No, uno se le olvida y uno dice todo lo que no tiene que decir. Lo que yo les digo, uno tiene que decirle, Señor, perdona. Cuando pasa todo esto, ¿qué pasó? Vamos al versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, fíjate el temor, él tenía un temor y él decía, bueno, ¿y esto aquí qué va a pasar? Versículo 11. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, que pasaba y un grande y poderoso viento. Y aquí, he aquí, Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras, versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero, miren lo que pasa aquí. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué pasa aquí? Aquí Elías, ¿qué pasaba? Él realmente tenía mucho temor y en un momento él no oía el silbido, ¿verdad? Él no, que era apacible y delicado. El Señor estaba ahí, pero ¿qué le pasaba? Estaba la voz poderosa de Dios que le hablaba, pero el problema que tenemos todos y que él tenía en ese momento, que tenemos hoy día, es que no podemos quedarnos lo bastantemente callados para oír el silbido del Señor, como para escuchar ese silbido apacible y delicado. ¿Qué pasa? Vuelvo y les pongo el ejemplo del temor. Él tenía ahí, porque cuando usted lee aquí, él tenía un gran temor. Él dijo, me van a pasar al otro lado. Aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero fíjese, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme. Si ve que pasaron varias cosas y él vuelve y le repite al Señor y le dice, no, esto está terrible, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué pasó? Si usted se devuelve al versículo 3, ¿qué pasó ahí? Elías sintió pánico y corrió a esconderse. Lo mismo que yo puedo sentir en esta noche. Yo digo, a ver, Señor, yo quiero estar más cerca de ti, pero en una de mis áreas, o pueden ser varias, me dan